tema del día. Uno de los ejes centrales del gobierno progresista, también de la justicia social, y tiene que ver con la educación, uno de los puntos fundamentales de desarrollo de la agenda del gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo, y para eso saludamos efusivamente a nuestra ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, de nuevo aquí con nosotros en los micrófonos y cámaras de Colombia Radio. Señora ministra, muy buenos días. Muy buenos días, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un honor el de nosotros, que estemos esté con nosotros aquí. Con tremenda ministra, porque hay que decirlo, un trabajo muy importante, Carlitos, y yo no sé si a ustedes les parezca, yo me tomo como el atrevimiento, porque yo sé que la ministra, y justamente la idea de eso es que nos cuente un poco el balance de este año, que nos arranque contando esos retos con los que inició, ¿no? Porque es que recogen una cartera, recogen unos años de un país, de un trabajo que se ha hecho o no se ha hecho, con unos retos muy importantes. Entonces, ¿cómo arranca la cartera con esos retos? Todo por hacer o mucho por hacer para empezar a contar todas esas cosas tan positivas, estos hitos tan positivos en materia de educación. Y hay 6 líneas que vamos a estar mostrando en pantalla, sí, y la ministra nos va a hablar de cada una de esas 6 líneas o 6 hitos en los logros de la educación del cambio en el país. Ministra, comencemos por contarle a los colombianos y las colombianas sobre esos logros y esos retos, como dice Dani, que usted asumió y que está desplegando en nuestro país por la educación. En este primer año de gobierno, un reto importante en educación siempre es el financiamiento. Cómo garantizamos que las necesidades del sistema, tanto en básica, en media, en educación superior, se pueden cubrir adecuadamente. Logramos en este año un presupuesto histórico para la educación, que supera los 57 billones de pesos. Y esto es la demostración de un gobierno que ha puesto la educación en el centro. Y eso es fundamental porque por mucho tiempo el financiamiento se ha dedicado a otros sectores y el señor presidente de la República ha sido enfático en la importancia de garantizar que la educación es prioridad. Entonces, los primeros meses de gobierno implicaron tomar decisiones, como adicionar el presupuesto al sector de educación, que el año pasado nos llevó a adicionar 1.3 billones de pesos para garantizar que se fortalecía programas como el de la alimentación escolar. En todo el territorio nacional, las familias están buscando una oportunidad para que las niñas y los niños tengan un complemento alimenticio que les permita estar en buenas condiciones. También una decisión fundamental, que parte de esa adición presupuestal sea invertida en infraestructura educativa, tanto en básica como en superior. Y emblemático que podamos hoy contar con una estrategia que permita que más de 800 sedes de escuelas alrededor de todo el país, con un porcentaje de esa adición, eso es un rubro de 300.000 millones de pesos, se pueda mejorar. Y eso nos va a ayudar a que la visión de una escuela que se cae o de una escuela que está en malas condiciones se pueda transformar. Y eso es una apuesta que queremos presentarle al país y que necesita de las autoridades locales para continuar complementándolo. Y también con esa adición del año pasado logramos fortalecer las bases presupuestales de las universidades. Los movimientos estudiantiles han pedido por muchos años que se fortalezca la base presupuestal. Cuando empezamos como gobierno, de acuerdo a las movilizaciones que se llevaron a cabo en los últimos años y la manera como se firmó un acuerdo con el gobierno anterior, se logró que la fórmula de financiamiento estuviera sobre un mecanismo que llamamos IPC más 4.65. La primera decisión del gobierno fue IPC más 5. Y eso es fundamental porque de una vez las universidades pueden tener un nuevo financiamiento para recibir más estudiantes y para adecuar sus instituciones. Cerramos el año con un IPC más 7. Es histórico, es emblemático y es la evidencia de un compromiso de gobierno que dice las bases presupuestales de todas las instituciones de educación superior oficiales necesitan una inversión que sea coherente con el tamaño de la apuesta que estamos ofreciéndole al país. También emblemático poder decir que estamos fortaleciendo el fomento en las instituciones de educación superior. ¿Por qué razón? La pandemia dejó unos rezagos institucionales y unos rezagos personales que necesitan proyectos de bienestar, que necesitan fortalecer los programas de deporte, de atención en salud mental. Entonces, esos retos que encontramos, le dimos la respuesta con un mayor financiamiento y ese mayor financiamiento ¿hacia dónde se está yendo? Hacia garantizar el aumento de la cobertura en educación superior, garantizar que puedan ingresar a las escuelas los más chiquitos y las más chiquitas de la sociedad, que es una visión que necesitamos garantizar como país. Y es que podamos tener un sistema en el que claramente las madres pueden decir:
los niños y las niñas entre los 3 años y los 5 años pueden ahora estar en el sistema de educación superior. Perdón, pueden estar ahora en el sistema de educación y pueden hacer todo su tránsito hasta llegar a educación superior. Esa visión es fundamental para cualquier sociedad que quiera pensarse como una sociedad desarrollada. La Constitución hoy obliga a la educación desde los 5 hasta los 15 años. Con la apuesta que estamos desarrollando, esperamos que desde los 3 años podamos garantizar que puedan estar en el sistema en las mejores condiciones posibles. Entonces, eso en términos de retos y en términos de soluciones en este primer año de gobierno. Y de inversión, digo, ¿no? Por esos 57 billones de pesos, ministra, es la inversión más alta de la historia en educación en el país, ¿no? Así es. Eso ya habla por sí solo del propósito que tiene este gobierno nacional de darle un primer lugar a la educación. Muchas veces ha dicho en distintos escenarios, ministra, el presidente, y de hecho así ocurría en años anteriores y gobiernos anteriores, que gran parte de ese presupuesto se iba a la guerra, por ejemplo. ¿Cierto? Se iba a financiar la tres guerra. cuartas partes del presupuesto nacional durante décadas se iban a financiar el sistema de guerra. Del país. Y ahora mucho de ese dinero llega a la educación. Me encanta porque uno peleas con ideas, ¿no? Con letras. Además que lo que acaba de decir la ministra, un punto importante de lo de la garantía de la educación desde los niños desde los 3 años, no solo beneficia a esa juventud, a esos niños, a esos jóvenes, sino también creo que está pensado mucho en las familias, ¿no? Unipersonales muchas veces, en esas mujeres, cabeza de familia, que tienen que salir a trabajar muy temprano, me refiero en cuanto a su maternidad, para poder lograr el sustento de sus casas. Entonces siento que también para esas mujeres, cabeza de familia, esas madres solteras, es un beneficio grandísimo que estos chicos puedan entrar con esas garantías a estudiar desde los 3 años. 6 hitos entonces, Carlitos, muy importantes. El primero, el billete. El primero, 57 billones y esa explicación y a esos retos que ha dado la ministra. El segundo, Tajira. El segundo, ministra, partiendo de la inversión de esta cifra histórica de los 57 billones de pesos, desde su liderazgo, desde el Ministerio de Educación, se creó el PAE+, que busca principalmente otorgarle beneficios a esos niños, niñas y jóvenes que están allí en la educación. Cuéntenos un poco de esto, cómo nace esta estrategia, cuál ha sido el balance y la implementación. Esa es una promesa de gobierno que cumplimos. Empezamos el gobierno diciendo que era fundamental un programa de alimentación escolar universal que se pudiera ofrecer en el receso escolar y que pudiera ofrecerse incluso hasta el cierre del periodo de formación. Logramos garantizar en La Guajira, por ejemplo, que todos los municipios ahora puedan ofertar el programa, en el departamento del Chocó también, y que puedan tener esa canasta alimenticia que es tan esencial para garantizar que estén en las escuelas. Logramos una adición este año de 250.000 millones de pesos que va a permitir que las entidades territoriales certificadas en todo el país puedan cerrar el año en las mejores condiciones posibles. Y este programa tiene un reto. Tiene un reto de operación, tiene un reto de manejo transparente de los recursos, que la manera como estamos trabajando es para garantizar que los operadores se hacen responsables de que la inversión que está haciendo el gobierno nacional termine en las manos adecuadas y termine con una alimentación que sea de calidad. Por esa razón, firmamos un decreto que ahora amplía la base de operación. Y eso permite que madres cabezas de familia y juntas de acción comunal en los territorios puedan operar el programa. Y sabemos que esto va a cambiar completamente la operación porque va a estar en manos de las personas a las que más les importa la nutrición y la vida de estos niños y niñas. Así que les invitamos en todos los territorios, en todos los municipios, a que puedan articularse con sus autoridades locales y las entidades territoriales certificadas para que estas juntas de acción comunal y estas asociaciones de madres y padres cabezas de familia puedan operar el programa y podamos decir que incluso en el receso, que eso es muy importante, muchos niños y niñas no tienen acceso a alimentación en el receso y ahora, exactamente, ahora la escuela se vuelve ese lugar, o tendría que volverse en muchísimos territorios, ese lugar seguro, ese lugar de protección, ese lugar donde pueden acceder a alimentación y donde pueden estar felices y protegidos. Ministra, justamente el plan de alimentación escolar es uno de los mayores desafíos que ha tenido la cartera, sobre todo por la historia de este programa, en donde hubo mucha polémica precisamente porque este programa no llegaba a donde tenía que llegar de la manera correcta.
¿Cómo fue esa transición y ese trabajo articulado para precisamente poder llegar a esas juntas de acción comunal, para que desde los territorios se moviera economía circular y se garantizara la llegada de esos alimentos saludables a las escuelas, teniendo en cuenta pues el histórico y todo el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno? Esto es un reto en curso, que es fundamental que en cada uno de los territorios sean las mismas asociaciones, las organizaciones de jóvenes, de padres, de madres, que puedan estar pendientes de cómo se está operando este programa. Porque hay una inversión de gobierno, hay una apuesta decidida que se demuestra, por ejemplo, con la firma del Acuerdo 01, que ya le dice a las entidades territoriales la preocupación que tenían al principio del año ya no puede prevalecer hoy porque cuentan con el recurso para terminar. Entonces aquí hay una apuesta que podríamos entender en dos sentidos. Un gobierno nacional que pone en el centro la alimentación escolar como un aspecto esencial de la vida de la escuela, que logra decir, cuentan con el recurso, pueden priorizarlo, y es fundamental poder reconocer, bueno, qué podría hacerse de manera adicional con 250.000 millones de pesos, de pronto una carretera o un aeropuerto, y un gobierno nacional que dice, no, vamos a priorizar la alimentación escolar para garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes estén en las mejores condiciones posibles. Ahora, quien opera en territorio tiene la obligación de operarlo de manera transparente y de garantizar que son las vidas de esos jóvenes que están en riesgo. Ha sido muy doloroso recibir los reportes de muchas regiones en donde autoridades locales están faltando a la verdad, en donde están diciendo, por ejemplo, que las juntas de acción comunal no pueden operar o que las asociaciones de madres y padres no lo pueden hacer. Es fundamental entonces que el poder de las organizaciones en las regiones, de las mismas escuelas, de los líderes y lideresas puedan ayudar a que en efecto el programa se desarrolle como tendría que hacerse. Por ejemplo, que podamos garantizar que en efecto el PAE indígena funcione con los requisitos que tiene, porque se está financiando para garantizar que en los territorios de mayoría de población indígena, los niños y las niñas puedan recibir una alimentación coherente con sus usos y costumbres, en consejos comunitarios también. Fundamental que la manera en cómo se está operando en territorio y el impacto del conflicto armado no termine violentando o no termine sacrificando que lleguen los alimentos al destinatario final. Entonces, este programa tiene una operación, tiene unos riesgos y tiene unos retos que necesita esos liderazgos locales para garantizar que la inversión que se hace desde el nivel nacional en efecto termine en las escuelas y termine en las casas de las familias que más lo necesitan. Bien, ministra, 6:47, estamos hablando con la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, en este espacio que desde hoy tenemos en Colombia Hoy Radio durante los siguientes días, donde distintos ministros y directores de entidades del gobierno nacional nos acompañarán para hacer balances de este primer año del gobierno del cambio, este gobierno progresista del presidente Gustavo Petro. Pues, ministra, si vamos a hablar de estos hitos, todos fundamentales, todos con resultados visibles, pues hay que hablar de infraestructura educativa, de ese también rezago histórico que tiene el país en materia de infraestructura educativa, de espacios dignos, adecuados para que nuestros niñas y niños puedan realmente aprender y se sientan cómodos. Eso hace parte incluso de su calidad de vida. Allí hay también importantes inversiones, ¿no? En colegios nuevos, en mejoramientos de otros, en ampliación de otros. Hablemos de infraestructura educativa. En este año de gobierno logramos lanzar una apuesta maravillosa. La llamamos la Universidad en tu territorio. Educación superior de calidad para la libertad y la dignidad. Esta estrategia tiene 5 ejes y uno de esos ejes es el plan de espacios educativos como centros de la vida comunitaria. La apuesta que tiene el señor presidente de la República y la vicepresidenta de la República es garantizar que en los territorios con tasas bajas de cobertura podamos garantizar que exista la infraestructura educativa para que se puedan formar las personas que están buscando una oportunidad. ¿Esto cómo se conecta con la cobertura educativa? Y quisiera plantear esto porque esta es una apuesta muy poderosa. Central. ¿Señor? Central. Sí, así es, y va a transformar la vida de muchas personas. En Colombia la tasa de cobertura está en el 53%, ¿cierto? Entonces menos del 60%, menos de 60 personas por cada 100 que están buscando una oportunidad de educación ingresan. Eso quiere decir que hoy en el país más de 1 millón de personas están buscando oportunidades de educación. Con este programa estamos abriendo la ruta para que pueda ingresar un grupo superior a 500.000 personas, que es una apuesta nacional que requiere el compromiso de todas las instituciones de educación superior.
Para que eso funcione bien, en departamentos como Arauca, donde la tasa de cobertura es del 7%, miren el reto tan grande. Si la nación está en el 53% y Arauca está en el 7%, necesitamos garantizar que desplegamos toda una estrategia que permita garantizar que ingresen a las instituciones que existen hoy, pero también que desarrollamos nueva infraestructura para que se pueda garantizar el acceso en los municipios que no tienen una infraestructura educativa cercana. Firmamos ayer con la Universidad Nacional y la Gobernación de Arauca un memorando de entendimiento que va a materializar esa apuesta. Cuando empezamos el gobierno, este era uno de los departamentos que más nos tenía preocupados, porque estábamos avanzando en muchas regiones con tasas de cobertura del 30 o del 40%. Pero nuestra apuesta como gobierno y nuestra preocupación metodológica es cómo logramos que esta estrategia nos demuestre que como país nos podemos comprometer con las regiones que presentan muchos más retos. Ahora podemos decir que la Universidad Nacional va a potenciar sus programas en Arauca, que la versión que tenía de un programa que hacía que los jóvenes salieran del territorio en la mitad del proceso de formación, ahora va a cambiar y que puedan terminar sus trayectorias educativas. Entonces, el plan de espacios educativos nos va a llevar a fortalecer más de 100 sedes en diferentes regiones del país, y a medida que va avanzando el programa va aumentando el número de sedes que se van registrando. El gobierno nacional se ha comprometido con financiar este proyecto con una inversión que supera el billón de pesos para este primer periodo de gobierno y que seguirá creciendo a más de 5 billones en el cuatrienio. Esto va a ser fundamental porque lo que podemos ahora como país es aspirar a una visión de formación en los territorios que más lo requieren. Piensen en las riberas de los ríos o en las montañas o en las comunidades que están cerca de los mares, que pueden ser una potencia mundial de producción de conocimiento científico para impactar los retos que tiene el cambio climático. Estas sedes universitarias van a ayudar a que muchas instituciones de altísima calidad puedan tener una presencia en esas regiones que tanto han esperado una oportunidad. En ese orden de ideas, y si uno lo quisiera resumir, porque es maravilloso, esto que nos está contando la ministra es poderoso. Noticias chivas, primicias. Y el alcance que tienen los territorios. Supremamente poderoso en los territorios. Entonces, ministra, si uno quisiera resumirlo, la intención es que el estudiante no tenga que salir de su territorio, sino que la oportunidad de estudio le llegue a él al territorio, lo que además, y ahí va la pregunta, podría convertirse incluso a futuro en la posibilidad de tener un profesional que le brinde su talento a su propio territorio, sin tener que ir a buscar oportunidades a otros lugares. Eso sería ideal y esa es la visión que tenemos. Cuando ponemos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida, y una de las estrategias es materializar una universidad cerca al territorio, es decirle a esta persona que puede formarse para transformar su región, y de manera muy singular podríamos decir lo siguiente, que podemos ofrecer en algunas regiones la oportunidad que se forme allí la científica, que se forme allí la abogada, que se forme la maestra, que se forme el médico, y que pueda esta región tener una visión de desarrollo y transformación, formando a su propia generación, formando a su propio pueblo y también ayudándonos a garantizar que podemos generar proyectos innovadores y creativos y que podemos resolver problemas que por muchas décadas en estas regiones están esperando una solución. Mejor dicho, 6 de la mañana, 53 minutos. Ustedes pueden opinar, nos pueden dejar sus impresiones a través de el numeral en todas nuestras redes sociales. Se nota el cambio y me gusta el cambio por. Estamos hablando con la ministra de Educación, Aurora Vergara, sobre esos hitos importantes en este primer año de gobierno. Ya vamos entonces por el cuarto, ¿no? El primero, presupuesto histórico. El segundo, la ampliación del alcance del PAE, y eso implica la alimentación en receso y la operación por padres y madres de familia y juntas de acción comunal de esos recursos alimenticios. El tercero, lo acabamos de mencionar, la infraestructura. Y llegó al cuarto, ministra, que a mí me encanta, porque entonces, claro, uno va viendo como en mapita mental y uno dice, ¿ahora qué faltaría? Pues, hombre, que los docentes estén bien, ¿no? Y aquí es cuando llega el tema de la dignificación docente, esos docentes que construyen ese país, sembrando esa semilla en los jóvenes, que estén bien. Este punto es muy importante, ministra, cuéntenos acerca de la dignificación docente y mejorar las condiciones que sabemos que históricamente han sido bien regulares para los docentes del país. Los maestros y las maestras son agentes de cambio, son los que determinan el cambio en los territorios. Es la primera persona que la mayoría de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ven después que salen de sus casas.
Nuestra apuesta es garantizar que estén en las mejores condiciones posibles, que tengan mejores condiciones salariales, que sus instituciones estén en mejores condiciones para que puedan enseñar de mejor manera. También que quienes están en peligro, los docentes amenazados, quienes están en riesgo, tengan una ruta de atención más expedita, que podamos garantizar que sus respuestas o que sus solicitudes se pueden responder de manera pronta y de manera estratégica. También garantizar que en el marco de la estrategia Poder Pedagógico Popular, ¿qué tal la belleza de ese nombre? Me encanta. Es una estrategia preciosa. La que lo triple que P. que lo que está buscando es poner en el centro el poder que tienen en sus manos, en sus mentes y en sus voces las maestras y los maestros de Colombia. Poder Pedagógico Popular se está desplegando por todo el país en espacios de concertación, de construcción colectiva, para ayudarnos, por ejemplo, a materializar una apuesta que nos ilusiona profundamente, formar a 25.000 maestros y maestras, que podamos garantizar que las normalistas, por ejemplo, 5.000 de ellas, puedan profesionalizarse. Esto es esencial y va a transformar la vida de muchas regiones. Yo soy normalista de bachiller y recuerdo cuando surgió la apuesta de la formación complementaria, el 12 y el 13, yo estaba todavía en la escuela. Y ahora que puedo, como ministra de Educación Nacional, trabajar con un equipo de personas maravillosas que está pensando cómo profesionalizamos a las normalistas, puedo ver la importancia que tiene que en las regiones rurales las normalistas ahora puedan decir, bueno, mi proceso de formación va a continuar y puedo asegurar el bienestar de mi familia. Esto va a ayudar en términos económicos porque las maestras movilizan la economía de las zonas rurales en la mayoría de los casos y también va a ayudar a consolidar una senda de éxito para todas las familias. También es esencial en el marco de Poder Pedagógico Popular ver cómo se van también transformando las apuestas de formación en educación inicial, cómo se va transformando la apuesta de consolidar una educación ambiental, cómo se va consolidando una apuesta que va a permitir que en las regiones en donde se requiere que estén en mejores condiciones, esta apuesta de negociación, no solamente en el marco de las mesas de concertación, sino de todos los resultados que se derivan de esa gestión, podamos entonces decir y que nuestras maestras y maestros puedan sentir el cambio en su vida, en la vida de sus familias y en la vida de sus territorios. Maestros y maestras, agentes del cambio. Nos faltan 2 de los 6 hitos. El quinto prácticamente ya lo dijo usted, ministra. El quinto aquí en nuestro material de producción preparado es el de Universidad en tu territorio, pero habla usted de la cobertura, del plan de espacios educativos, la asignación de los recursos de los más de 5 billones de pesos en el cuatrienio y 1,6 billones para la política de gratuidad en la educación superior, pero también el tema está de garantizar la transformación del sistema de aseguramiento de la calidad y consolidar el sistema de educación superior integral, incluyente, intercultural y antirracista. Pero allí también nos lleva al tema del gran trabajo que se está realizando para la reforma de la Ley 30 de Educación Superior y también otro proyecto de ley que nos hemos referenciado en Colombia Radio, que es que toda la educación sea un derecho, reconocido como un derecho. Vamos a hablar de esos 2 puntos. Si quiere comenzamos y cerramos el tema del punto 5, el hito 5, que es el de Universidad en tu casa. Vamos a titulares y regresamos. Universidad en tu territorio. Perdóname, Universidad en tu territorio. Que sí, básicamente es estar en la literal. casa. ¿Sí? Nuestro territorio, nuestra casa común. Pero el nombre del programa Universidad en tu territorio, que fue lanzado hace poco en Buenaventura. Sí, allí además comenzamos. En un escenario ideal para el lanzamiento de ese programa. De Universidad en tu territorio, ¿qué podemos decir? Universidad en tu territorio, quisiera destacar uno de los ejes que llamamos PETIES, Programa de Tránsito Inmediato de Educación Superior. Yo recuerdo uno de los primeros eventos cuando era viceministra de Educación Superior en Ismina, Chocó. Tuve que ofrecer el discurso de grado y la sensación de las familias era de celebración por el grado, pero de temor de qué venía después. Esa sensación, en trabajo con nuestro equipo del Viceministerio de Educación Superior y el equipo del Viceministerio de Preescolar Básica y Media, se tradujo en una respuesta. Y es cómo buscamos la manera que el día del grado sea de celebración plena. Es decir, que puedan decir que terminan un ciclo en la escuela y que saben muy bien que viene para educación superior. Eso debe ayudarnos a tener zonas, idealmente, con 100% de cobertura. ¿Por qué razón? Porque alguien se preocupa que esta familia que se está graduando o todos estos jóvenes que se están graduando tengan la información que se necesita.
vía política de gratuidad y los programas integrales de cobertura, muchas familias en Colombia hoy tendrían que saber qué debe pasar el día después. Entonces estamos invirtiendo 87 mil millones de pesos para garantizar que este programa se despliegue en las regiones con mayores retos, por ejemplo, de acceso a información, porque son zonas rurales dispersas y que sistemáticamente las personas están buscando una ruta para acceder. Entonces quisiera destacar eso de Universidad en tu Territorio. También quisiera destacar el cambio en el sistema de aseguramiento de la calidad, porque ahí está unos ejes que son fundamentales, las convalidaciones, por ejemplo. Sí. Heredamos una operación de un programa que necesita transformación y hemos estado dando respuesta a todos los procesos que están acumulados y encontrando mecanismos para agilizar la respuesta y convalidar los títulos de las colombianas y colombianos que con tanto esfuerzo estudian fuera del país y que necesitan retornar y encontrar una ruta de acceso al mercado laboral pronta. Pero también estamos resolviendo un tema fundamental de la operación del programa de aumento de cobertura, del programa del sistema de aseguramiento de calidad, y es que las universidades y las instituciones de educación superior puedan tener mecanismos más expeditos de diseño de programas. Entonces allí, si una universidad va a diseñar, por ejemplo, hoy un programa de pregrado en inteligencia artificial, que el Ministerio de Educación pueda responder muchísimo más rápido. Y con las leyes, los proyectos de ley, la ley estatutaria y la ley 30, lo que estamos aspirando es a garantizar que el marco normativo para materializar la promesa de gobierno de la educación como derecho tenga en efecto los dientes, como nos han dicho muchos de los asesores de nuestro ministerio, que tenga el anclaje estructural para poder decir que la conexión, por ejemplo, entre el ICBF y el Ministerio de Educación es mucho más armónica, que la conexión entre las escuelas y las instituciones de educación superior es mucho más armónica. Entonces quisiera destacar esto de Universidad en tu Territorio porque es una visión integral del sistema de educación, desde la educación inicial hasta la educación superior. El sexto punto tiene que ver con la internacionalización de la educación y este me gusta mucho porque son las distintas oportunidades que se le están dando a los estudiantes, pero también a los maestros para que puedan aplicar a becas y gozar de los beneficios de estudiar por fuera de nuestro país. Y allí a usted también la vimos muy activa en distintas agendas internacionales como en la de España. ¿Cómo nos fue allí? ¿Cómo van esos convenios? ¿Cómo van esos acuerdos? Cuéntenos todo. La internacionalización de educación es también un campo en el que el cambio se nota. Y se nota el cambio allí porque estamos avanzando en nuestra gestión en España, en Brasil y en Estados Unidos. Logramos que las familias colombianas y las familias españolas que deseen migrar puedan hoy contar con una oportunidad, y es que no necesiten convalidar el título de bachillerato. Y este fue un acuerdo maravilloso, las familias lo han celebrado de una manera que ha sido muy especial, porque lo que nos manifiestan es que por muchas décadas el no tener un título de bachillerato convalidado les ha llevado a tener oportunidades laborales que no necesariamente representan sus capacidades y que no son rentables financieramente. El cambio se nota allí porque ahora las familias que deseen migrar a España saben muy bien que con los resultados de su prueba Saber 11 y que con su título de bachillerato colombiano pueden llegar a una institución de educación superior en España y encontrar una oportunidad de formación que cambie sus vidas. Cambia las vidas, transforma las vidas. Sin duda. La educación siempre la formación. Siempre lo va a transformar, y yo le quería preguntar algo en ese sentido a la ministra. Ayer hablamos con Gabriela Pozo, la consejera de Juventudes, y ella nos decía que luego de esos diálogos que han hecho con el sector juvenil en el país, han identificado algo, y es que cuando le preguntan a los jóvenes cuáles son los temas que más le inquietan de país, hay varios, por supuesto, pero siempre el que prevalece es educación. Y eso, aparte de suponer, por supuesto, un gran compromiso del gobierno de cómo llevarles educación, y eso es lo que hemos estado hablando, pues también genera esperanza de que nuestras generaciones, nuevas generaciones, tengan ese interés vivo y despierto de prepararse, de aprender, de querer educarse, ¿no? En efecto, en este año de gobierno, el trabajo con las plataformas estudiantiles, con las organizaciones estudiantiles, ha sido muy especial porque nos ha permitido escuchar las reivindicaciones que por muchas décadas han estado exigiendo algo a los gobiernos, han estado exigiendo al Estado en el marco de la escritura del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.
hemos logrado escuchar a muchas organizaciones, hemos recorrido el país en asambleas, hemos logrado, por ejemplo, más de 26,000 personas articuladas debatiendo en diferentes regiones. Hemos estado en Bucaramanga, en Tumaco, en Quibdó, en Buenaventura, hemos estado en diferentes territorios. Ha sido maravilloso recorrer el país y poder escuchar esas voces de cambio, poder escuchar el poder escuchar la manera en que reivindican la necesidad de que la educación refleje lo que ellos llaman el tamaño de sus sueños. Es una expresión que me parece muy poderosa porque es muy buena para negociar con el ministro de Hacienda. Eso me gusta. Es el de la chequera. Vean, la ministra llega, toca la puerta y dice, los muchachos están pensando en sus sueños, y le dice esa frase. El tamaño de los sueños. El tamaño de los sueños. Y Bonilla sonríe. ¿Y el ministro qué hace? Como por lo menos el ministro... O sea, eso es como cuando uno va del papá y le dice, ay papi, por favor. Mira el tamaño de mis sueños. Mira el tamaño de mis sueños. ¿Quién te dice que no? Por lo menos el ministro le va a decir, ministra, pues ¿Qué hacemos ahí? Siéntese y hablemos, a ver qué hay. Exactamente. Es una frase Eso. de fina coquetería. Total. ¿Quién pelea contra esa frase? Total, es una frase que nos ha servido muchísimo para garantizar que podemos avanzar con el financiamiento de la educación en Colombia. Este es un gobierno que se ha comprometido con esa apuesta. Allí el cambio se nota y sabemos que, como en educación, también los cambios se ven hacia futuro. Las próximas décadas van a demostrar que esta era la apuesta de cambio que el país necesitaba. Ministra de Educación Aurora Vergara, lo estamos comentando aquí, usted nos ve y esto, todo el tema, la preparación. Ley 30, usted acaba de hacer esos anuncios pilares de la Ley 30, todas las propuestas de los colombianos que entregaron para la construcción de este borrador del proyecto de ley que finalmente será radicado al Congreso. Yo sé que eso trae un trabajo de tabulación, de análisis, de mirar. ¿Alguna que le haya llamado la atención? Que se haya podido mirar, alguna propuesta que vea que está sintiendo y que los colombianos están sintonizados para hacer cumplir el tamaño de sus sueños. Sí, la visión de la movilización estudiantil creo que es fundamental. Es la que está planteándonos que es fundamental que cada uno de los procesos, que cada uno de los proyectos que estamos llevando a cabo, en efecto se materialicen. Creo que eso es lo que va a posibilitar que el país esté sistemáticamente cumpliendo su promesa, que esté sistemáticamente garantizando que se avanza en la concreción de cada una de esas apuestas del Plan Nacional de Desarrollo. Creo que esa es una apuesta fundamental a destacar. Ministra, hay otra noticia que nos llenó de orgullo a la mayoría de los colombianos y colombianas, por no decir a todo el territorio nacional, y tiene que ver con la gratuidad de las matrículas para que precisamente la deserción estudiantil no llegue, al contrario, se impulse. ¿Cómo fue esa apuesta? ¿Cómo fue el lograrlo? La política de gratuidad va a permitir que, en el marco de la reglamentación que va a surtir su curso en los próximos meses, que el gobierno nacional pueda llegar a unas poblaciones que han estado buscando oportunidades educativas por muchos años. Esta versión de la política de gratuidad nos permite garantizar que todas las personas en los diferentes estratos, ahora con la medida del SISBEN 4, también que las mujeres, por ejemplo, cabeza de familia, que no era un mecanismo de acceso a través de esa política al sistema de educación superior, ahora sea una realidad. También que víctimas de la violencia. Hay un criterio específico en esta versión de la ley, que es que jóvenes de zonas rurales, que se gradúen de los bachilleratos, de los establecimientos educativos en las zonas rurales, que estos jóvenes también tengan una oportunidad de acceso, que sea ser víctima de la violencia y poder garantizar que se tiene una oportunidad en la vida alternativa a la que se está ofreciendo en diferentes regiones. Entonces, esta versión de la política de gratuidad lo que hace es profundizar las maneras en las que podemos garantizar que las familias colombianas puedan acceder al sistema de educación superior. Un gran placer tenerla siempre aquí en los micrófonos y las cámaras de Colombia Radio, ministra Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación. Nuestro primer informe, edición especial de Se Nota el Cambio, una sección que vamos a tener en este cumplimiento del primer año del primer gobierno progresista en Colombia. Gracias, ministra. Siempre bienvenida a estos micrófonos, a esta casa. A ustedes, muchas gracias. Ha sido un honor poder hacer este balance del primer año de gobierno. Hemos trabajado con mucha dedicación, con mucha rigurosidad, con mucha disciplina para garantizar que se cumplen las metas, que se cumple y que se avanza en la concreción del Plan Nacional de Desarrollo. Colombia Hoy Radio.